¿Cuán difícil es viajar sola por India siendo una mujer? ¿Qué cuidados deben tener? ¿Es peligroso moverse sin compañía? Soy Gastón Anterre de India Yoga Vibes y hoy vengo a presentarte la experiencia de 3 jóvenes mujeres que viajan solas por India y conocen muy bien la cultura de este lugar y saben cómo evitar los riesgos que se presentan y tener un viaje placentero. Mucha gente pregunta esto de ser mujer, ¿no? De ser mujer en India es uno de los miedos. A ver, digo, ser una mujer que viaja sola a veces da un poco de miedo, y más en India, donde es una cultura tan diferente y donde es una cultura que, por ejemplo, para dar un ejemplo, acá en el Ganga, el río, que hace mucho calor y estamos acostumbrados las mujeres, nosotras, por ahí en Argentina, en Europa, lo que sea, bañarnos en bikini, ¿no? Acá es algo que no está bien visto, uno no se siente cómodo, no está bien visto también en la cultura, un poco por el Ganga y otro poco por la cultura en sí. La mujer se tapa. Y bueno, mi experiencia con eso fue un poco de mucho aprendizaje y fue mucho de entender, primero, que es una cultura en la que yo estoy eligiendo estar y no es la mía, pero yo disfruto mucho de estar acá, y entonces también respetar cuáles son los códigos del lugar. Y eso, no imponer uno lo que a uno le parece que está bien y lo que debería ser, sino abrirse, flexibilizarse y encontrar también la belleza, porque acá uno puede, a veces me encuentro mucho peleándome con esta idea de que cómo puede ser que la mujer se tenga que tapar y que los hombres no puedan contribuir a una libertad y a una igualdad, ¿no? Se ve mucha diferencia. Pero al mismo tiempo se ve una mujer muy fuerte, y es muy lindo eso en India. Se ve una mujer muy fuerte, una mujer trabajando en cualquier tipo de trabajo, un trabajo físico, de fuerza, al igual, a la par que los hombres, que por ahí en otros lugares del mundo no se ve eso. Entonces, bueno, me parece que todo siempre hay para ver un poco más allá. Y más que nada en India, cuando muchas veces no entendemos lo que está pasando y la primera impresión es y luego cuando empezamos a entender y a valorar podemos encontrar muchos otros matices y nuestro aprendizaje, como nuestra experiencia y nuestro aprendizaje en ese entorno. La verdad es que nunca me ha pasado nada mal en ese sentido por ser mujer acá, no, siempre he tratado de respetar y así también me han respetado. Many people think about India is very dangerous for women, but I don't think so, because in Indian culture is like a woman shouldn't wear like the short pants and the short skirt and like that. So you have to respect the culture. So if you're a woman, if you travel to India, so just wear the long dress under the knee, or long pants under the knee, and wear like this t-shirt, no problem. And after dinner, don't go outside. If you stay somewhere like long time, maybe like I stayed in Varanasi, I went to there like 6 times, stayed here like more than 2 months, or in Kolkata, I stayed there like more than 7 months, or in Rishikesh. Like if you know this place long time, you can go out, go to the main road, like after dinner, like it was 7 to 8 or 9 o'clock p.m. and you come with your friend, but not alone. But if you really know this road is very much, and the main road, a lot of people, and you can alone, is no problem. But not to go to the too dark place, and where it's long pants, long skirt, no problem doing it. For women, I think. I've never been to bar in India. In India, I have no nightlife like that. So I come in India like many times. Now it's like 6 times
So it's like my second home. It's not like a place or something. I come here 6 times, but many people also, if you first time come in here, many women come to scared of something. I understood. What was first time coming here, and the second time, I was scared something like Indian people, like Indian men. So I felt why they often didn't look at me, and I scared the eyes like that. And but when I was third time coming there, I volunteered in Kolkata Mother Teresa House after 5 months third time, and then I went to the South India alone. And then so strange, I felt no anyone looked at me, no strangers, no strange eyes, no anything. And I felt the people so kind, so friendly. I lived like the local people. I was in train, I was sat there and with the Indian people to talk about, to eat with together like that. So comfortable. And it was really nice. And also once I was in train, but I went out to eat something to I need to ask more chilling, and the train went away, and wow, I was so scared, but many people helped me put in the train. So I was really nice. And also, it's mostly Indian people, very kind, very friendly. When I was sick, I fell down on the street, but many people come to pick up me, to help me, ask me to have water, and to help me put into the stone, and to give me water, anything. It's very good. In China, if you fell down, no stranger to come help you, no stranger to pick up you. This is very different. If you're afraid something, you're scared something, because you don't understand. If you understand, you not afraid again. So that's why if you come here in there, you're afraid of them, the people, because you don't understand them. So try to understand them, try to talk each other, try to respect each other. Viajar como mujer sola en India, wow, o sea, me parece que es muy, 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 muy intenso. También primero como que te pones, antes de viajar, te pones una perspectiva o te haces como una idea de, wow, viajar una mujer sola por la India, no, es peligroso, y como que se te pueden ocurrir un montón de cosas. La realidad, yo en ningún momento me he sentido en peligro, o sea, realmente de pasar miedo. Pero sí que creo que tienes que ser una persona echada para adelante y tener como un criterio como de poder, en cada situación poder, o sea, pararte y valorar, ¿no? Y decir, esto realmente me puede generar un riesgo o no, o realmente en esta situación estoy exponiéndome a algo peligroso o no. Pero en general creo que si tú llevas una actitud positiva, abierta, pero con cierto, no sé cómo decirlo, o sea, como culturalmente somos tan diferentes, ¿no? Que vas siempre con una actitud un poco como de un paso atrás, como de respeto, ¿no? Como de ver a ver cómo va todo, ¿no? No ir con esa valentía de yo puedo con todo. Bueno, no, o sea, sí, puedo con todo, pero no. O sea, vas un poco como con un pasito atrás de decir, a ver cómo me manejo, ¿no? La primera vez que me quedé sola del todo, viajé en tren y me da un poco como de decir, bueno, me viajo en tren, cogía el tren a las 6 de la tarde, llegaba a mi destino a las 11 de la noche y me daba un poco como de, lo de la noche me daba un poco de miedo. La verdad es que salí de Udaipur y con el tipo de la guest house, pues apalabré una guest house en Bundi y entonces como que llamó a un hombre suyo de confianza para que me fuera a buscar con el rickshaw. Y la verdad que creo que si vas con una actitud abierta, pero como de respeto, todo funciona.
O sea, en ningún momento me he sentido mal. Y de hecho, me he sentido como muy acompañada. O sea, enseguida en el tren, pues la gente habla contigo, como con buena actitud. Es verdad que luego, según en qué sitios estás por la noche, a partir de las 10, 10 y media, no es bonito ser mujer y estar sola por la calle. Y no porque te vaya a pasar nada, sino porque la sensación que tienes como que energéticamente, como que los hombres, y tampoco es que te vayan a hacer nada, sino como que tienen una... No sé bien cómo explicarlo, pero es una sensación, como que energéticamente es como agresivo, como que te increpan un poco, ¿sabes? Van a decirte cosas, te miran, y no tiene por qué necesariamente pasarte nada, pero como que tienes que poner una barrera energética de decir no me molestes. Igual muchas veces es una actitud que ellos van a tener como de un poco, pues eso, eres occidental, eres una mujer sola occidental, como que a ellos no sé, como les parece algo realmente peculiar y novedoso y tal, entonces ellos si pueden van como a un poco a balanzarse, pero realmente si tú pones un poco de barrera, generalmente ellos lo respetan, ¿no? O sea, yo no me he visto en ningún momento en una situación de que realmente alguien me fuerce a algo o realmente incómoda. O sea, cuando cuando me estoy sintiendo incómoda o alguien me increpa un poco más de normal, haces un poco no, y un poco de barrera, entonces ellos como que se frenan. Pero sí que creo que hay que tener un poco de cuidado. Generalmente en India voy vestida siempre cubriendo hombros, cubriendo piernas y especialmente por la noche. Si a veces llevo un vestido que es así por la rodilla, justo por debajo, que durante el día no llevo leggings, por la noche siempre me cubro. Intento llevar también un pañuelo, para ir un poco como más a lo que ellos están acostumbrados, ¿no? Y aquí en Rishikesh, por ejemplo, si me voy a algún sitio, a algún rinconcito del río, que hay poca gente o lo que sea, en el momento que deja de haber mujeres alrededor, yo me retiro. Antes de que se pueda dar una situación que pueda estar incómoda, yo me retiro.